痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅転生。Sabio. Libro segundo. Viento. El primer paso en la adquisición de la sabiduría es el silencio, la segunda escucha, la tercera memoria, la cuarta práctica, la quinta enseñando a otros. Solomon Ibn Gabriel. Las grandes paredes de arenisca de Sunagakure no Sato se alzaban sobre el joven monje, en marcado contraste con el desierto circundante. Estaba muy agradecido de finalmente llegar al pueblo, aunque llamarlo así sería un tramo, debido al tamaño de la capital ninja. El viaje en sí no fue tan angustioso. La mayor parte del tiempo soplaba una brisa para evitar los peores rayos del sol y, por la noche, Naruto podía usar el chakra de fuego que recorría su cuerpo para calentarse. Recordaba con cariño cuando Chirico había decidido probar su afinidad con la naturaleza de Sora. Sora surgió como un viento que fue sorprendente debido a la rareza de los usuarios del viento fuera de Kase no Kuni. Por supuesto que palideció en comparación con la sorpresa de que Naruto estaba dotado con las 5 afinidades naturales, en lo que parecían medidas iguales. Una hazaña que fue considerada biológicamente imposible por todos los expertos en chakras del mundo conocido. La mirada en el rostro de Chiriku cuando el pequeño trozo de papel se dividió simultáneamente en 4 pedazos, quemado, arrugado, humedecido y derrumbado en polvo no tuvo precio. Siendo el más fácil de controlar, Naruto primero comenzó a entrenar su afinidad de fuego, llevándolo a cabo sorprendentemente rápido. Para no ser superado, Sora comenzó su entrenamiento elemental aunque Naruto no pudo ver los frutos de ese esfuerzo ya que solo habían comenzado un mes antes de que Naruto se fuera. Sin embargo, el rubio logró sorprender a Chiriku cuando cortésmente rechazó que le enseñaran jutsu de fuego. Él realmente no tenía una respuesta cuando se le preguntó por qué, especialmente por Sora quien parecía confundida. Habría pensado que aprender jutsu sería lo correcto en el callejón de Naruto. Honestamente, simplemente le recordó a Naruto demasiado de lo que podría haber sido su vida en Konoha. Entonces, por supuesto, eso le recordó el día en que perdió todo lo que le importaba y fue demasiado doloroso para el rubio. Sus habilidades con Rinnegan eran diferentes, eran tan parte de él como lo eran los ojos, se sentía obligado a aprender y entenderlos mejor. Aún así, completó la primera etapa del entrenamiento de manipulación de fuego, ni siquiera tuvo que usar clones de sombras para hacerlo, lo que le enorgullecía. El ejercicio consistió en hacer un pequeño fuego en el medio de una hoja y controlar las llamas para que no se quemaran. Existía el incentivo adicional de que si no podías hacerlo, te quemabas los dedos. Sora se sintió menos obligado a hacerlo por el camino lento, usó el jutsu útil en abundancia para completar su propio entrenamiento de manipulación del viento, dividiendo una hoja. Al final, entre el uso de clones de sombras por parte de Sora y el control impecable de Naruto sobre su chakra, terminaron casi al mismo tiempo. De pie allí ahora, sin embargo, con el sol cayendo sobre él y las enormes paredes que bloqueaban bastante el viento con ironía, el chakra de fuego no era tan útil. Le dio una pequeña sonrisa al shinobi parado en la puerta que simplemente pasó su mirada bastante aburrida sobre el monje. Una vez que lo había considerado simplemente un monje que no representaba una amenaza inmediata para la seguridad de Suna, le dio a Naruto unas cuantas formas para completar. Eran formas de responsabilidad bastante estándar que le permitían a Naruto saber que cualquier cosa que hiciera se consideraría incorrecta mientras estuviera en Suna. Punible como el Kasekaje, o más probablemente el Shinobi en la mano, juzgado apto. Una vez que todos fueron llenados, rápidamente lo condujeron a través de un grupo de mercaderes, algunos de los cuales obviamente no eran locales, ya que parecían listos para desmayarse del calor. Sintió una pena especial por un hombre particularmente grande que llevaba muchas joyas y galas que se veían positivamente sofocantes. Una vez que estuvo en la aldea, esos pensamientos lo abandonaron mientras contemplaba la increíble vista. Tenía buenos recuerdos de Konoha mezclado con los malos y sabía que el pueblo era un lugar hermoso para estar. Los bosques que rodean la fortaleza de Shinobi eran exuberantes, vibrantes y hermosos cuando captaron la luz durante una puesta de sol. Sin embargo, su belleza era incomparable a la de Suna puramente porque los dos lugares eran muy diferentes.
Mientras que Konoha tenía altos edificios modernos enclavados entre fincas más tradicionales que le daban un atractivo muy multicultural, Suna era un poco más uniforme. Todos los edificios fueron construidos con el mismo material, una especie de piedra arenisca multipropósito que parecía tan sólida como cualquier buen hormigón o piedra. Sin embargo, ahí fue donde terminó la uniformidad, cada edificio parecía tan único como era posible, la mayoría eran cilíndricos o incluso esféricos. Grandes pasarelas se elevaban desde el suelo para abarcar el cielo, proporcionando incluso más formas para que los civiles pudieran moverse por la aldea. Sin embargo, había algo que ambos pueblos compartían y esa era la vitalidad. La gente circulaba por las calles, los vendedores vendían sus mercancías a los transeúntes y, donde quiera que miraba, los shinobi se ocupaban de sus asuntos o se relajaban en varios cafés y restaurantes, obviamente entre misiones o entrenamientos. Le trajo una sonrisa al rostro del joven monje que, incluso a cientos de kilómetros de distancia, esta gente todavía era reconocible como eso, personas. No importa dónde vivieran, todos eran humanos con las mismas necesidades, deseos y deseos que conllevaban. Fue reconfortante. Por supuesto, los humanos también fueron groseros, como lo demuestra rápidamente un comerciante impaciente que empujaba a Naruto mientras pasaba apresuradamente, obligando al joven monje a mantenerse firme con el shakuhou. Ignorando al hombre, Naruto se dedicó a vagar por el pueblo por un tiempo, disfrutando de la vista de las personas vibrantes y amigables. No estaba acostumbrado a las ligeras inclinaciones de la cabeza y ocasionales olas que se lanzaban en su dirección cuando la gente pasaba junto a él. No estaba seguro de si era porque estaba vestido como un monje o porque la gente era naturalmente tan amistosa. Era un marcado contraste con su tratamiento en Konoha, donde bien podría no haber existido. Después de un tiempo, comenzó a tener hambre, por lo que se detuvo en lo que parecía un pequeño parque. Hubo columpios y toboganes y otros equipos asociados con los niños, pero extrañamente parecía que no había nadie. Sacó un rollo sellador de uno de sus bolsillos, quitando la caja dentro. Ausentemente notó que se estaba quedando sin las raciones que Chiriku le había dado al comienzo de su viaje. Los había aprovechado durante su viaje por el desierto, aunque encontrar agua potable era otro tema. Se preguntó brevemente qué se suponía que debía hacer por dinero ahora que estaba fuera del templo. En Konoha, había recibido un estipendio semanal del Hokage después de dejar el orfanato. No era mucho y tendía a cobrarle demasiado o negarle el servicio en la mayoría de los lugares, pero era suficiente para salir adelante. Supuso que tendría que hacer trabajos para que la gente ganara comida o dinero una vez que se le acabara. Con los clones de las sombras y los músculos realzados con chakra podría ser un excelente obrero, ni siquiera pediría mucho. Decidió pensarlo más tarde cuando notó las puertas de un gran edificio al otro lado del parque abierto y una avalancha de niños pequeños, tal vez un año o dos más jóvenes que él, se agotaron. Se dio cuenta con una ceja ligeramente levantada que esta debía ser la Academia Shinobi de Suna, ya que vio algunas pistoleras shuriken y kunai en los jóvenes estudiantes, probablemente embotadas. Observó divertido mientras los niños jugaban en el parque durante lo que obviamente era un receso de sus estudios. Suspiró sin embargo al darse cuenta de que él también estaría haciendo esto si se hubiera quedado en Konoha. Mientras observaba cómo los niños se congregaban naturalmente en sus diversos grupos de amigos, se preguntó qué clase de amigos podría haber tenido, si es que había alguno. No se perdió las miradas casuales que estaba recibiendo del instructor Chunin cercano, pero esas se detuvieron rápidamente cuando Naruto no hizo ningún movimiento para hacer nada. Finalmente se levantó, roto de su melancolía cuando los niños fueron acompañados adentro por una campana ruidosa que obviamente marcó el final de su descanso. Pasó por delante de la academia, con la intención de encontrar un lugar donde pudiera conseguir comida o trabajo. Sin embargo, se detuvo al escuchar voces bastante acaloradas procedentes de un pequeño callejón que rodeaba la parte posterior de la escuela. Reprimiendo el tintineo de su shakuhou con una aplicación delgada de chakra a través del personal, caminó tranquilamente hacia las voces, sorprendido de encontrar a tres chicos, que probablemente eran estudiantes de último año de la academia, rodeando a una chica más joven que parecía ser del año que acababa de terminar. Visto jugando afuera. Ninguno de ellos pareció notarlo y no se molestó en esconderse, solo apoyado en la pared del callejón mientras escuchaba con interés. Por favor, tengo que volver a la clase o sensei estará enojado conmigo. Fue la niña quien habló. Tenía el pelo castaño que le caía recto alrededor de la cabeza hasta los hombros.
Su voz era tímida y llena de miedo mientras inclinaba la cabeza sumisamente hacia los tres chicos mayores. ¿Cuál es el punto, No es como si alguien como tú pudiera ser un shinobi. Naruto levantó una ceja ante eso. El chico tenía una mueca desdeñosa que el rubio reconoció cuando crecía. ¿Sí? ¿Qué tipo de ninja le tiene miedo a las armas? Como para enfatizar su punto, uno de los otros sacó un kunai de su bolsa, excepto que este no era el arma estándar usada de la práctica. Esta brillaba en la débil luz, los bordes eran muy agudos y mortales. El efecto en la chica fue instantáneo, trató de alejarse del chico con el kunai pero fue bloqueado por los otros dos. Naruto estaba simplemente consternado por esto. ¿Era así como los shinobi de la misma aldea trataban a los suyos? Tal vez deberíamos corregir tu pequeño miedo a las armas con una demostración, Déjanos mostrarte qué tan efectivas pueden ser. De repente, la niña fue agarrada desde atrás en una fuerte agarre, con un brazo extendido frente a ella mientras el niño se acercaba, el kunai brillaba ominosamente. Sin embargo, antes de que se pudiera aplicar el filo a su piel, la pequeña arma voló repentinamente de sus manos como atraída por alguna fuerza invisible. Cuando los tres giraron en la dirección en que habían volado, vieron a Naruto de pie allí, con el kunai en la mano mientras lo observaba sin hacer nada. ¿Sabías que el kunai solía ser una herramienta de jardinería? Se usaban en los jardines reales y en los templos de los monjes por igual, una herramienta maravillosa de uso múltiple utilizada para apalancar y cavar. Fue el ninja quien la convirtió en un arma, y simple de afilar. De repente, un simple artículo utilizado para jardinería se convirtió en un arma diseñada para matar. Naruto levantó la vista cuando comenzó a doblar el kunai en sus manos, usando chakra para mejorar su fuerza. Oye, ¿quién diablos eres tú? El más alto de los tres chicos dio un paso al frente para enfrentar al recién llegado, obviamente el líder del trío o el residente. Naruto simplemente rió entre dientes mientras dejaba que el kunai cayera al suelo arenoso, el arma doblada de cualquier tipo de forma útil. Yo soy solo un simple monje viajero. El chico se burló, la anterior hazaña imposible se olvidó cuando inmediatamente despidió al chico más pequeño que él. Solo eres un enano, perderte. Somos estudiantes de academia de quinto año, prácticamente genin ya. Naruto suspiró de manera exagerada, aprovechando la oportunidad para apoyar a su personal contra la pared del callejón. Lloro por tu pueblo el día en que a la gente como tú se le permita legalmente convertirse en shinobi. El niño gruñó enojado, ofendido de que un niño malcriado le hablara así. Inmediatamente sacó un segundo kunai cuando Naruto se dejó caer en una postura taijutsu que ninguno de ellos reconoció. El casi genin se detuvo por un momento antes de reírse del rubio. ¿Vas a intentar pelear conmigo? Eres solo un monje, ni siquiera reconozco esa estúpida postura. Naruto permitió que una sonrisa fugaz parpadeara sobre sus labios, lo que puso nerviosos a los muchachos que todavía sostenían a la chica. Esta es la postura inicial para el Mizu no Mai. No me sorprende que no lo reconozcas, todavía estoy desarrollándolo. Mientras hablaba bajó la cabeza y levantó los brazos, uno frente a su cuerpo y el otro detrás, de modo que parecía que todo su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia adelante. Sus dos palmas miraban hacia arriba y sus piernas también estaban separadas por delante y por detrás. En general, casi parecía que estaba haciendo una reverencia. Debería ser suficiente para mostrarte que un arma ciertamente no lo convierte en un shinobi. Como si fuera una especie de señal, el otro chico se precipitó hacia adelante, haciendo que el kunai cayera en un arco alto. Naruto esperó hasta el último momento, sus ojos aún cerrados antes de repentinamente apartarse del camino. Todo su cuerpo, tan cerca del otro chico que podrían haber tenido un trozo de papel entre ellos. Cuando lo hizo, una mano agarró la muñeca que sostenía el kunai antes de deslizarse debajo del niño, todavía en un movimiento limpio y barrido. Continuando el flujo de su danza extrañamente hipnotizante, jaló su cuerpo hacia las divisiones, mientras sacaba los dos pies del niño de debajo de él. En lugar de caerse de bruces sobre su rostro, Naruto casi gentilmente rodó al niño hasta el suelo para que su espalda quedara en el suelo. Durante toda la maniobra, nunca había soltado la muñeca del chico. Retrocedió, permitiendo que el chico se pusiera de pie, lo que hizo, poniéndose de pie con una expresión de sorpresa que rápidamente se endureció en un ceño fruncido. ¿Qué tipo de movimiento patético fue ese? Ni siquiera dolió. Si eso es todo lo que vas a hacer, entonces, de repente, el niño comenzó a tambalearse sobre sus pies, sintiéndose increíblemente agotado como si hubiera estado luchando por horas en lugar de unos pocos segundos. Hey, ¿qué hiciste?
No tuvo la oportunidad de terminar cuando sus ojos se movieron hacia atrás y cayó al suelo sin fuerzas. Sus dos amigos de repente liberaron a la chica mientras se alejaban de Naruto, sin querer meterse con alguien que pudiera eliminar a su líder en un solo movimiento. Estará bien en alrededor de una hora, está agotado. Aún así deberías llevarlo ahora y marcharte, realmente no quiero pelear contigo. Ni siquiera esperando que él terminara, los dos muchachos se apresuraron hacia adelante, agarraron a su amigo y se marcharon, dejando a Naruto solo en el callejón con la niña. Gracias Monk-san. Naruto solo dio una sonrisa fácil, sus ojos casi cerrados aparecieron mientras movía su mano con desdén. No hay problema. La chica captó la indirecta cuando se acercó, su cabeza finalmente se levantó por primera vez para revelar una cara más bien linda y brillantes ojos negros que parecían comunes en Suna. Matsuri. Naruto sonrió nuevamente mientras alcanzaba su Shakuhou a pesar de que estaba un poco nervioso por la mirada de adoración en la cara de la niña. Bueno, entonces no hay problema Matsuri, estoy feliz de ayudar. Se giró para irse, pero lo pensó mejor mientras se giraba para mirar a la chica más pequeña. Solo recuerda, un arma no es un shinobi. Encuentra tu propio camino en la vida, nunca dejes que los demás te digan que lo que estás haciendo es incorrecto. Con esa última parte de sabiduría, el rubio finalmente se fue para irse, solo para sentir una pequeña mano agarrarse a la suya. Espera, no sé tu nombre. El rubio se volvió con la misma sonrisa que le llegó a los ojos. Es Naruto. Una vez más, se encontró mirando esa mirada de admiración algo desconcertante. Era tan extraño para él. ¿Cómo puedo agradecerte? Naruto colocó una mano en el hombro de las chicas, sin querer leyó su chakra y se sorprendió gratamente al descubrir que tenía buenas reservas para un niño de 10 años, teniendo en cuenta que solo tenía un año menos que él. No lo haces, como dije, estaba feliz de ayudar. Y con eso hizo un gesto y se fue, dejando el tintineo de su Shakuhou haciendo eco en el callejón. Naruto pasó los siguientes días en Suna observando los diferentes lugares de interés y haciendo trabajos ocasionales para ganar algo de comida. Por la noche, dormía en un pequeño templo apartado del borde de la aldea, el bondadoso maestro le recordaba mucho a Chukaku. En este momento estaba parado afuera de un edificio muy grande y muy ornamentado, uno de los pocos que no eran cilíndricos ni esféricos. Entró por la puerta, sonriendo levemente al ver las filas y filas de libros, apilados en estanterías que cubrían cada pared y más. De eso se trataba su peregrinación. Cada monje elige algo que quiere descubrir o aprender y se dedican a él hasta que estén satisfechos. Algunos optaron por reflexionar sobre los misterios de la vida y la existencia, otros tomaron rutas más filosóficas para profundizar en la naturaleza humana. Naruto había elegido tratar de comprender la naturaleza de chakra, seguir los pasos de su antepasado y con suerte superarlo algún día. Por eso tenía que viajar para obtener una perspectiva. La información tendía a ser muy tendenciosa hacia los que la escribían. Esa era la razón por la que necesitaba obtener una comprensión más amplia del mundo, para ver la imagen más grande desde todos los ángulos posibles. No podía pensar en un mejor lugar para comenzar que una biblioteca, especialmente uno en un pueblo ninja donde el chakra es parte de la vida cotidiana. Sin embargo, rápidamente se encontró con un problema, el área donde estaba almacenada toda la información estaba en el área de Shinobi. No era residente de Suna ni era un ninja en sus filas, por lo que la información estaba prohibida para él. Por supuesto, si intentaba sorprenderse y ser atrapado, podría ser severamente castigado bajo sospecha de ser un espía. Suspiró mientras se sentaba en los escalones que conducían a la biblioteca, observando cómo un camaleón ascendía lentamente por la pared, parándose ocasionalmente para mezclarse. Eran criaturas notables. La evolución lo había hecho así cuando estaban perfectamente quietos y camuflados, incluso su chakra era indetectable. Deseaba tener esa habilidad, eso facilitaría la obtención de la información. De repente, un pensamiento lo golpeó mientras se levantaba, haciendo rápidamente su camino de vuelta a la academia. Hola Matsuri. La joven chica de cabello castaño de repente saltó sorprendida cuando la voz apareció de la nada. Suspiró cuando se dio la vuelta antes de que una sonrisa se abriera paso en su rostro cuando vio quién era. Naruto-san. El rubio se rió entre dientes mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza, con los ojos aún cerrados. Solo Naruto está bien. ¿Cómo estás? La chica sonrió radiante, luciendo muy diferente de la persona tímida que había sido antes. ¡Genial! Esos matones me dejaron solo y no me han molestado otra vez. Creo que creen que volverás a terminarlos si lo hacen. Naruto solo devolvió su radiante sonrisa con una propia. Eso es bueno.
De repente, algo de la confianza de la niña pareció desaparecer mientras nerviosamente colocaba sus manos detrás de su espalda, mirándola a los pies. Naruto-san, quiero hacer lo que me dijiste, encontrar mi propia forma de hacer las cosas, sin armas. Ella apretó los ojos cerrados por un momento antes de dispararles abierta mientras traía sus manos para apretarlas frente a ella casi suplicando. Entonces, ¿crees que podrías enseñarme ese estilo taijutsu? La sonrisa de Naruto repentinamente se entristeció mientras acariciaba suavemente el hombro de Matsuri. La niña ya sabía lo que eso significaba. Lo siento, Matsuri, ese estilo se basa en una habilidad especial mía que otras personas no pueden hacer, de lo contrario se trata principalmente de esquivar los ataques mientras se redirige la fuerza de los golpes de una manera inofensiva. Además, aún no lo he terminado, es parte de un estilo taijutsu más grande que estoy creando. Mientras Matsuri parecía triste, también había un leve brillo en sus ojos. Se suponía que crear un estilo taijutsu era uno de los más difíciles que un shinobi podía hacer, y un chico que solo parecía un año mayor que ella y que ni siquiera era un ninja estaba haciendo exactamente eso. Oh, está bien entonces. Ella miró hacia abajo y Naruto no podía soportar ver la expresión abatida en su rostro, era desgarrador. Pero eso no es lo único que puedo enseñarte. De repente, la chica volvió a mirar hacia arriba en un total de 81 emocional, esperanza brillando en sus ojos ahora secos. Naruto nerviosamente se frotó la cabeza, preguntándose cómo Matsuri había logrado cambiar la conversación. Se suponía que era él quien le pedía un favor. Sí, puedo, pensó por un momento en lo que podría enseñarle antes de que una sonrisa astuta se extendiera por su rostro. ¿Qué tal si te enseño esto? Rápidamente caminó hacia una pared cercana antes de poner un pie y seguir subiendo. ¡Wow! Eso es genial. El rubio solo sonrió cuando él saltó hacia abajo antes de fruncir el ceño mientras Matsuri volvía a emocionarse una vez más emocionalmente. Pero ya has hecho tanto por mí. ¿Cómo puedo devolverte esto? Finalmente Naruto permitió una pequeña sonrisa genuina en su rostro mientras envolvía un brazo alrededor de los hombros de la niña más pequeña. Bueno, ahora que lo mencionas. Naruto estaba meditando en un parque, disfrutando de la sensación de un nuevo espacio para relajarse. No podía describirlo, pero el área se sentía diferente de su hogar en el Templo del Fuego. No en el sentido tradicional de que hacía más calor o simplemente se veía diferente. En realidad físicamente se sintió diferente. Recordó la analogía que le había dado al monje principal sobre el chakra verde que podía ver en las piedras y las plantas. Era como si estuviera viendo una pieza nueva y diferente de ese mismo rompecabezas aquí en el desierto. Tendría que pensarlo más. Había algo acerca de este otro chakra que simplemente sentía la necesidad de comprender. Era demasiado misterioso para él no intentarlo y aprender sobre él. Una cosa que sí sabía era que no podía absorberlo con su preta pat, o que estaba haciendo algo mal cuando lo intentaba, pero que por su vida no podía entender qué. Estaba perturbado por sus pensamientos cuando sintió que Matsuri entraba al parque. Eso era otra cosa, cuando meditaba así, centrándose únicamente en el otro chakra, adquiría una conciencia limitada del área que le rodeaba. Naruto-san nuevamente logró impresionar a Matsuri cuando de repente se dejó caer junto a ella desde la rama en la que había estado meditando boca abajo. Para su crédito, aunque ella no gritó en voz alta como la última vez. Matsuri, ya te dije que simplemente me llamaras Naruto. La chica lo hizo un gesto con la mano, lo que de hecho le hizo gracia a Naruto. Parecía que una vez más había ganado un pequeño impulso de confianza del que solo sospechaba que era bueno para ella. Mira, tengo los rollos para ti. Ella rápidamente sacó un juego de pergaminos para él, 6 de ellos en total, de una cartera colgada de su hombro. Mi hermano estaba realmente sorprendido cuando le pedí que me los consiguiera. Matsuri parecía casi brillar de felicidad cuando Naruto le dio una cálida sonrisa. La chica de repente se sintió un poco aturdida, y no era por el calor. Muchas gracias Matsuri, esto significa mucho para mí y no podría haberlo hecho sin ti. No era del todo cierto, pero el rubio no creía que sería malo avivar la confianza de la niña solo un poco. Creó un signo con la mano y de repente apareció una réplica perfecta de sí mismo, sacando los rollos de la niña. Matsuri simplemente se quedó mirando el clon muy sólido que el monje había hecho. En la academia solo enseñaron el clon el jutsu regular que era una ilusión glorificada. Wow, ¿puedes enseñarme eso? Naruto se rió entre dientes cuando comenzó a correr a través de unos sellos manuales. No realmente, requiere mucho chakra, de lo contrario es peligroso.
Matsuri pareció indignado cuando Naruto terminó su jutsu, colocando su mano sobre los rollos mientras otro set idéntico aparecía repentinamente en la existencia. Matsuri ya no parecía sorprendido después de ver lo que Naruto ya podía hacer. Hacer clones de los rollos no parecía un estiramiento. Please. Mi sensei dice que tengo montones de chakra para mi edad, la mayor cantidad en nuestro año. Por primera vez en su joven vida, Naruto se encontró en el extremo receptor de la temida técnica secreta femenina, Pupido Geyes no Jutsu. Para un niño pequeño con poca experiencia con el sexo opuesto, gracias a su interacción cero con sus compañeros, seguido de 4 años en un templo, era demasiado. Quiero decir, si realmente prometes ser cuidadoso con eso y no usar más de uno a la vez hasta que estés seguro de que estás listo, entonces supongo que, no se le permitió terminar ya que de repente fue abordado al suelo por un Matsuri feliz, sus brazos se envolvieron alrededor de él en su intento de un abrazo aplastante. Naruto lo encontró extrañamente agradable. Había sido abrazado antes, pero nunca por una niña. Ciertamente fue diferente. Muchas gracias. Todo el mundo va a estar realmente celoso cuando les muestro lo que puedo hacer. Naruto se rió levemente cuando la chica finalmente se bajó de él, sonrojándose levemente cuando se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Sabes que la humildad es el signo de una persona realmente grandiosa. El sonrojo de Matsuri se hizo más profundo cuando ella tímidamente apartó la mirada. Además, realmente apreciaría si intentaras mantenerlo lo más secreto posible. La técnica no debería ser conocida por Suna Shinobi, si vas por ahí mostrándoles a las personas que desconfiarán de dónde la aprendiste. No creo que creerán que un monje errante tuvo la amabilidad de enseñárselo. Matsuri pareció abatido por eso, así que Naruto se levantó, tirando de ella con él. Logró sorprenderla con su fuerza. Pero de todos modos, ¿qué tal si te muestro ese primero? Necesitarás todo el control de chakra que puedas para la técnica de clonación en la sombra. Naruto pasó casi un mes enseñando a Matsuri. Tenía que ser muy cuidadoso cuando le enseñaba el clon de sombras jutsu. Resultó incluso después de aprender la técnica de adherencia en superficie que tenía dificultades, así que le enseñó a caminar sobre el agua. Después de eso, estaba muy agradecido por su habilidad para transmitir su chakra a otras personas, ya que Matsuri apenas podía hacer 2 clones seguidos antes de casi desmayarse por agotamiento de chakra. Para el final ella lo llamaba vergonzosamente Naruto-sensei, pero sin embargo lo entendió. No tuvieron mucho tiempo para practicar entre ir a la academia y sus responsabilidades en el orfanato, algo que los dos compartieron en común. Fue esclarecedor para Naruto finalmente ganar un amigo de su edad además de Sora, y hablar con una chica resultó ser muy nuevo para él. Con Sora compartió una rivalidad muy competitiva. Incluso la cosa más pequeña podría apagar los dos. Con Matsuri, por otro lado, lo comparó con una relación casi de hermano y hermana, o al menos así era como lo imaginaba, aunque Matsuri se sintiera diferente. En este momento estaba sentado en uno de los muchos campos de entrenamiento fuera del pueblo de Suna, pero aún dentro de las poderosas murallas. Tenía que estar allí ya que era uno de los pocos terrenos con árboles que podían crecer hojas en los desiertos del clima duro. Los rollos que Matsuri le había traído demostraron ser muy interesantes, especialmente los del viento chakra. Al ser Kasenokuli, Tsunagakure demostró tener el conocimiento más completo del chakra de naturaleza eólica en las naciones elementales. Ahora mismo, aunque estaba practicando el ejercicio de cortar hojas, él ya podía hacerlo, pero estaba trabajando en limpiar su corte en una línea perfecta. No era como si pudiera pasar a la siguiente etapa de todos modos. No había cascadas dentro del pueblo. Los shinobi Suna que querían dominar el viento chakra fueron llevados a un oasis especial en algún lugar que era un secreto. También estaba trabajando en su manipulación de fuego al mismo tiempo, así que muy pronto se había quedado sin hojas, lo que le obligó a moverse al campo de entrenamiento en el que estaba sentado hoy. También había buscado algún indicio de este otro chakra que seguía sintiendo. Incluso sentado en un campo arenoso, casi sin vida como este, podía ver los más débiles indicios de ese chakra verde. Lamentablemente, no se mencionaba nada de eso en ninguno de los rollos que Matsuri le había traído. Había encontrado referencias a la fuerza vital del mundo, pero eso no parecía del todo correcto. Estaba seguro de que lo que él veía era un tipo de chakra y se suponía que la fuerza vital sería muy diferente. Se despertó tanto de sus pensamientos como de su entrenamiento al sentir una serie de ojos en él. Mirando hacia arriba vio a una niña, tal vez 2 o 3 años mayor que él.
Su cabello rubio arena combinaba con el color del suelo polvoriento debajo de ellos y estaba tirado en 4 colas de caballo puntiagudas, no muy diferentes de las suyas. Vestía una larga camisa blanca que casi parecía un vestido, atada flojamente a su cintura por una banda azul claro. En ese momento, ella lo miraba con curiosidad. La diadema de Suna atada alrededor de su cuello se movía mientras inclinaba la cabeza. Oye, ¿Quién eres y por qué estás en mi campo de entrenamiento?